era la venta de indulgencias. Sí, eso era que te perdonaban los pecados, ¿no? Te perdonaban los pecados y para eso pues tenías que pagar, ¿no? Entonces iban comisionados, ¿no? El Papa salían por los pueblos de Europa, ¿no? Se reunían a la gente y le decían: te vendemos, ¿no? Indulgencias, compra para la iglesia, ¿no? Teóricamente esas indulgencias iban para hacer obras buenas, ¿no? Para las cruzadas, etc., ¿no? Pero como la gente no veía ninguna obra buena, ni sabía que las cruzadas para ese momento estaban fracasando, no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, era como que te pidieran rifa para una tómbola de policías, ¿no? Tú sabes que nunca se va a llevar a cabo. Pero igual, más tienes que ir soltando dinero. A la gente le irritaba mucho ese tipo de cosas. Aparte que moralmente no era muy lógico, ¿no? O sea, que compraras con dinero para el cielo. O sea, obviamente quien más tuviera dinero, más lugar ocupaba, y eso trastocaba toda la idea que tenía la gente común, ¿no? De que los pobres eran los privilegiados para ir al cielo, porque ellos eran los que sufrían, ¿no? ¿Sí? No surgen cuando Lutero, o sea, no son del tiempo de Lutero, no. O sea, se arrastraron por sí, ¿no? Casi desde el siglo VIII hasta el fines de la. Siempre había eso. Y siempre los sacerdotes, o la gente del pueblo, o gente de esto, siempre lo denunciaba que había esos problemas, ¿no? Otro problema eran los caballeros, ¿no? Porque como les digo, ¿no? Los caballeros pues todo el tiempo estaban peleando y la sociedad misma los criaba muy agresivos, ¿no? Eran muy agresivos. Y la gente pues, a diferencia de la teoría, ¿no? La sociedad dividida en sacerdotes, caballeros y campesinos, ¿no? En la teoría los caballeros estaban para defender a la gente, ¿sí? Incluso su código moral, ¿no? Decía que ellos deberían defender al débil frente al poderoso. Pero el problema es que los poderosos eran ellos, ¿no? Y no cumplían con lo que decían. Eran gente muy violenta y eso a los campesinos también los irritaba. O sea, todo el tiempo si no estaban peleándose entre ellos, les estaban robando, cogiendo las cosas sin pagar, etc. Entonces, toda esta serie de vicios que había, de problemas que había, ¿no? eran continuamente denunciados, ¿no? Por la gente. Como les digo, principalmente por gente de la propia iglesia. No, por supuesto, gente de altos cargos, ¿no? Pero sí gente de bajo rango. Y algunos papas trataron también de modificar. Sin embargo, mal que bien, ese dinero entraba, muchas veces era un dinero necesario, porque el papado y otro, aunque sonara irónico, muchas veces lo mismo que le reclamaban, ¿no? De ese exceso de riqueza, ese exceso de boato, ¿no? Pero también era un boato necesario, ¿no? Porque si no, ¿cómo impresionabas a la gente? ¿Se entiende? ¿No? O sea, ¿cómo le impresionabas? Y eso fue provocando, ¿no? Que surgieran muchos grupos religiosos que interpretaban a Owe, pero una característica general, ¿no? General de todos esos grupos, es que todos esos grupos veían como el mundo terrenal, el mundo, ¿no? Era un mundo malo, ¿no? Era un mundo terrible, era un mundo, como les digo, extremadamente, era finalmente obra del diablo, ¿sí? Mientras que
discusión, ¿no? Era sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Si Dios era hijo de Dios, Cristo era hijo de Dios, ¿no? En ese caso, si era totalmente Dios el mismo, o si había sido humano en un momento, ¿no? O si era humano y Dios a la vez, ¿no? Ese tipo de discusiones. Pero cuando ya entramos de lleno en la Edad Media y ese tipo de discusiones empiezan a cambiar, ¿no? El problema ya no es si Cristo esto o si Cristo aquello, el problema es la naturaleza del mundo, ¿no? O sea, si estamos hablando del infierno y del cielo, ¿no? Este mundo no será que es el infierno en sí, ¿no? O podemos cambiar este mundo, ¿no? Exigir que este mundo se convierta en el cielo, porque este mundo lo creó Dios, ¿no es cierto? Claro, sí, nos parece gracioso, ¿no? Pero o sea, está comprobado, ¿no? De que estas personas, ¿no? A pesar de lo que nos hace creer, ¿no? Las ideas generales que tenemos de la fe, estas personas reflexionaban mucho sobre esto. Reflexionaban mucho sobre esto, porque les afectaba directamente, ¿sí? O sea, están viviendo en un mundo que si has nacido campesino, te vas a morir campesino, ¿no? Y si has nacido guerrero, vas a ser guerrero y así. Entonces, vives en un mundo de castas, ¿sí? Y estás bloqueado, no sabes que tu vida no va a cambiar. Entonces, te empiezas a preguntar, ¿es justo como vivo? ¿Está bien como vivo? ¿No? Y cuando vas a la iglesia, ¿no? Contradictoriamente te dicen que todo ese mundo no debería ser así, o está bien que sea así, ¿sí? Entonces te empiezas a preguntar más, y como les vuelvo a repetir, sí causaba rebeliones, ¿no? Causaba, muchas veces la gente se desesperaba y decidía tomar las armas, o hacía cosas, digamos, entre comillas, extrañas. Como ya vimos, ponerse a bailar, ¿no? Las brujas, matar judíos, y todo aquello que nos parece extraño de la Edad Media. Otro tema era las peregrinaciones, ¿no? Aunque generalmente pensamos que en la Edad Media había poca movilidad de la gente, ¿no? Porque pensamos que eran casi como esclavos, ¿no? Pero no, o sea, eran... ¿Ah? Sí, claro, sus tierras comunales, tenían sus tierras comunales, sus fiestas, ¿no? Y de cuando en cuando decidían y se iban de peregrinación. No estaba prohibido. Es más, la iglesia lo incentivaba, ¿no? Una de las peregrinaciones más famosas, hasta el día de hoy incluso, era la de Santiago de Compostela, ¿no? Que queda en lo que hoy es España. Entonces, gente de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Italia, iba hasta España. E incluso había libritos que eran como guías de turismo, ¿no? O sea, eran guías donde te decían mapas, ¿no? Donde te decían que yendo por tal camino te ibas a encontrar con tal posada, donde podías encontrar, ¿no? O te ibas a encontrar con tal iglesia, donde podías encontrar. Por ejemplo, la gente que llegaba a determinada iglesia que estaba en este camino, pues la iglesia gratuitamente les daba una comida por un día y les dejaba dormir por un día.
gratis, sin cobrarles nada, a todos los que iban llegando, porque estaban en camino de su peregrinación. ¿Me entiendes? Claro que no podías abusar de eso, ¿no? Un día es un día, ¿no? Al día siguiente no te dan nada, entonces tenías que seguir caminando. Pero había todo un circuito, ¿no?, de lugares de descanso, de lugares, ¿no?, caminaba, ¿no?, se alojaba, llegaba, rezaba en la iglesia del santo, la tocaba, pedía algo, ¿no? Mucho de la gente que iba era gente enferma, ¿no? O iban en representación de alguien enfermo que quedaba en la casa, ¿no?, y le pedían el milagro de su curación. El camino no estaba exento de peligros, ¿no? En ese tiempo Europa estaba llena de bosques, en esos bosques había maleantes. Todos ellos sabían que iban peregrinos siempre a Santiago de Compostela, entonces estaban guardando ahí para asaltarlos, robarles, ¿no?, golpearlos, muchas veces los mataban, ¿no? O sea, era riesgoso. Había fieras, por supuesto, lobos, ¿no?, y otros animales, ¿no? Y siempre ocurrían problemas, o sea, era toda una aventura. Pero a lo que voy, si estabas aburrido en tu pueblo, pues podías ir a peregrinar, ¿no? O sea, nadie te lo impedía. Y además, hasta como les repito, pues en determinados momentos hasta tenías un incentivo. Y a veces también pasaba, ¿no?, que los señores a veces salían a revisar sus tierras y encontraban que se habían quedado sin siervos. Todo el mundo se había mandado a cambiar, ¿sí? Así como que a veces llego y no hay nadie en la clase, así. ¿Qué había pasado? Pues que a veces influenciados por estas noticias, ¿no?, de, qué sé yo, vamos a la cruzada, ¿no?, o vamos a crear, ¿no?, el reino de Dios aquí, hay que irnos contra los nobles, ¿no? Total es que un día, de por cualquier cosa, ¿no?, tú llegabas a tus tierras y encontrabas que todos los cielos se habían, ¿no? Se iban. Tolstoy decía que eran como pajaritos. Sí, venían. Y no podías hacer nada, ¿no? O sea, se habían ido, o sea, no podías hacer nada. ¿Sí? Siempre había además problemas, ¿no? O sea, en estos viajes, en los mismos lugares, ¿no? Entonces siempre hubo una justicia, digamos, basada en la costumbre, ¿no? Pero también habrán escuchado, ¿no?, del famoso juicio de Dios. El juicio de Dios era el juicio por combate, ¿no?, para los nobles. Y para la gente pobre, o digamos el pueblo, por lo general era algún tipo de prueba, ¿no? Estas pruebas se llaman ordalías, ¿no? Pero no siempre era así, a veces los nobles también pasaban por ordalías y a veces la gente humilde tenía derecho al juicio por combate. Obviamente, como no eran caballeros, pues no con montura, con lanza, con espada, sino a palos. Pero podías sostener, por ejemplo, si te habían acusado de un crimen, de un homicidio, pues podías pedir el juicio por combate, ¿no?, y defenderte con un palo. Con un palo contra otra persona más, con un palo también. No, porque eran ciertos, no eran caballeros. Y una espada era costosa. No, eso sí no podías hacer. O sea, tenía que ser con alguien de tu nivel. Hay muchas anécdotas de las ordalías, ¿no?
también era frecuente que se metieran al agua, ¿no? Y a veces eran ambivalentes, dependiendo del lugar, ¿no? En algunos lugares, si flotabas, ¿no? Es porque tenías la razón y eras inocente, ¿no? Y en otros, si flotabas es porque eras brujo y por eso te podías salvar, ¿no? Que no, dependía de lugares que tenías que actuar. A veces también, ¿no?, se quemaba se ponía en fuego una pelota de metal, ¿no?, una bola de metal, se quemaba hasta ponerla ardiente, ¿no?, y la cosa era agarrarla con la mano, ¿no?, y volverla a poner en el lugar donde lo habías escogido. O sea, que era, si no te quemabas, quería decir que eras inocente, ¿no? Por ejemplo, se usaba mucho en Bizancio. Se cuenta que un general, ¿no?, fue acusado de haber cometido un delito, ¿no?, y el patriarca de Constantinopla quería hacerle el juicio de ordalía, y él le dijo, muy bien, le dijo, yo la cojo la pelota, pero siempre y cuando el patriarca me la pase. Porque el patriarca, como es un hombre santo, pues obviamente no se va a quemar, ¿no? Que me la agarre y me la pase, y yo la pongo en su lugar. Por supuesto, el patriarca dijo que no sé. A los lobos, ¿no?, a los cerdos, ¿no?, que se pasaban del corral, ¿no?, que causaban daño. Todo animal que causara daño, pues se consideraba que era una criatura de Dios, ¿no? Entonces lo juzgaban. Hasta ahora hay historias así, ¿no?, generalmente de San Agustín, su amigo el lobo, ¿no? San Agustín va, ¿no?, conversa al lobo, le dice, ¿por qué matas a las ovejas? Y él dice, bueno, porque tengo hambre. Está bien, pero o sea, no exageres, ¿no? Y lo convence, ¿no? Bien, eso era muy frecuente. Las ciudades también solían estar abiertas, ¿no?, para el público, pero había horas en las cuales se cerraban, ¿no? Finalmente, muchas veces tenían murallas, ¿no?, pozos alrededor, y estas puertas de la ciudad estaban vigiladas, y cuando llegaba la noche, ¿no?, se cerraban las puertas. Eso para prevenir asaltos o sorpresas. Lo interesante es que muchas veces dentro de la misma ciudad había murallas, ¿no?, y puertas dentro de esas murallas, que dividían los sectores de la ciudad e impedían, ¿no?, que la gente saliera. Especialmente eso se ponía en los lugares donde vivían los judíos, ¿no?, que se les llamaba, por ejemplo en España, se les llamaba juderías. Juderías era el sector de la ciudad donde vivían los judíos. Y eran sectores muraliados. Fuera, ¿no?, cerrado. Por supuesto, esto se decía, ¿no?, era un tema de seguridad doble, ¿no? Mucha gente les temía sinceramente a los judíos porque pensaban que hacían cosas como raptar niños, ¿no?, magia y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que la más de las veces se servía de protección a los judíos, ¿no?, porque los judíos muchas veces tenían pues, bienes, ¿no?, dentro de la ciudad. O sea, dentro de ese mundo vivían judíos ricos, judíos pobres, ¿no? Pero generalmente la gente pensaba que adentro había mucha riqueza y podían tratar de robarles, asaltarlos. Entonces, por eso se cerraban las puertas.
los reyes, ¿no? O los nobles, los que dirigían las ciudades, estos sectores, pues por lo general tenían guardias de corps, ¿no? Y esos guardias, por lo general, hacían el servicio de policía de la ciudad. En el sector judío, ¿no? Específicamente se le llamaba gueto. No en todos, como te digo, en español más se le llama judería, ¿no? Pero en la parte Alemania, ¿no? Rusia, Checoslovaquia, etc., se le llamaba gueto. El gueto más famoso de la historia, que era un gueto medieval, ¿no? Es el gueto de Varsovia, ¿no? Que era el lugar donde los judíos se rebelaron en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que casi el coche María del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se subía al gueto de Varsovia. Pero ese gueto existía desde la Segunda Guerra Mundial. Era una ciudad dentro de la ciudad. Se tiene la impresión, ¿no? De que pues vivían hacinados, ¿no? Vivían hacinados, vivían en casas de callecitas muy cerradas, ¿no? Toda la gente junta, ¿no? En una habitación dormían 10, 12, ¿no? Un cuarto estaba sobre el otro cuarto, ¿no? Así hacia arriba, ¿no? De tal manera que, como pasa mucho, por ejemplo, hoy en día en la ciudad de Nueva York, no sé tú, te podías pasar, ¿no? De un cuarto piso al otro cuarto piso, pasando la calle, no saltando simplemente, ¿no? O sea, te podías pasar de una calle a otra, ¿no? Saltando, ¿no? Y generalmente se llama que ese es un modo de vivir muy judío. Había muchísima gente viviendo en un espacio muy corto, así que tenía un olor muy especial, ¿no? La comida, ¿no? Se comía, o sea, se comía y se cocinaba dentro de esas habitaciones cerradas, ¿no? No había chimeneas, entonces el fuego, el olor de la comida, el olor de la gente, pues le daba un ambiente muy especial, ¿no? Por eso muchas veces viene el prejuicio de que los judíos eran sucios, ¿no? Pero en realidad lo que pasó es que con la revolución industrial y todos los cambios que hubo, las ciudades por lo general cambiaron, ¿no? Se modificaron, la gente empezó a vivir más ampliamente, etc. Pero la realidad es que todos antes en la Edad Media vivían así, ¿no? Por lo menos en las ciudades. Por lo general era algo común que todo el mundo vivía así, ¿no? Sino que pasó la Edad Media y los judíos seguían viviendo dentro de esos guetos. No porque quisieran, sino porque así las leyes y la costumbre los obligaban, ¿no? Entonces, pues, los guetos siguieron siendo guetos, ¿no? Incluso ya en la edad moderna, ¿no? Mientras que el resto de la ciudad ya había cambiado. Pero cuando era la Edad Media,